Y en este momento vamos a dar la bienvenida a la licenciada Yolanda Herrera Hoyos. Ella es presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero esta vez de Tarija. Está en Tarija, en Suyajta, como muchos la conocen a ella. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenida a CBC. Muy buenas noches, Vilma. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los amigos que están sintonizando este canal. Muy buenas tardes. Muy amable. Mira, de algo importante que tenemos que conversar hoy día. Hoy precisamente se recuerda el Día Internacional de Derechos Humanos. Por eso hemos convocado, porque ella también es expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Por eso nosotros no hemos hecho pasar así por alto. Licenciada, ¿cómo podemos calificar, cómo podemos dar la mirada si hablamos de derechos humanos en el país? Bueno, es una mirada con cierta preocupación por todo lo que está aconteciendo a nivel nacional. El escenario, si bien en el ámbito normativo, constitucional, es un escenario favorable con todos los tratados que se han suscrito, con todo lo que contiene la misma Constitución Política del Estado Plurinacional, en el que establece y garantiza el disfrute de los derechos humanos, podríamos decir, bueno, estamos respaldados. Sin embargo, en el cotidiano hemos venido observando que eso no ocurre. Lamentablemente hay un retroceso en los derechos políticos y civiles. Esto se puede traducir en lo que ha acontecido con periodistas, medios de comunicación, en el cual en el ejercicio de su labor, de su trabajo, han sufrido algunas represalias. Entonces, la libertad de expresión, que es parte de los derechos políticos y civiles, ha ido retrocediendo lamentablemente. Y si hablamos del ámbito de los derechos económicos y sociales, bueno, la población está viviendo el día a día la incertidumbre de saber si al día siguiente el precio se va a mantener en sus alimentos o estos van a incrementar. Entonces hay un deterioro y un retroceso en el disfrute de lo que podría significar los derechos económicos, también traducido en porcentajes muy claros, como cerca del 85% de personas que están trabajando de manera informal. Hay muy poca población que tiene una fuente laboral más o menos estable. Qué decir del ámbito público, en el que les van renovando año a año o cada 3 meses. Es una situación de total inseguridad. Y en el tema de los derechos del medio ambiente, bueno, Bolivia ha sufrido una de las más grandes unos grandes desastres, como ha sido, ¿no?, el incendio y el que se haya quemado más de 10.000 hectáreas de terrenos, de árboles, donde la flora, la fauna y la biodiversidad ha sido afectada. Si vemos el pantallazo a nivel nacional, es bastante deprimente la situación, porque desde las diferentes autoridades ellas no tienen una actuación que efectivamente pueda dar una garantía de que esto puede cambiar, o por lo menos que haya un nivel de protección. Y eso lo hemos visto en la Asamblea Legislativa, cuando ha habido la petición de derogar las leyes incendiarias. Ahí lamentablemente no ha habido una respuesta favorable. Entonces podemos visualizar el cómo aquellos que tienen que garantizar y proteger los derechos humanos no lo están haciendo, más bien están vulnerando estos a través de la acción o de la omisión. Así que, Vilma, el escenario no es favorable. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, donde leemos un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hacemos la comparación en relación a su cumplimiento, es lamentable. Por ejemplo, el artículo 5 dice: nadie podrá ser sometido a tratos inhumanos, torturas, tratos inhumanos y crueles. Sin embargo, podemos ver que en centros penitenciarios todavía efectivos policiales hacen el abuso de los privados de libertad en el uso excesivo de la fuerza.
En Tarija hemos tenido un caso muy concreto de cómo una directora del pabellón de mujeres ha apaleado a una privada de libertad en el baño. Entonces, tanto así que ella ha tenido que ser hospitalizada. Así que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos realmente es un documento muy visionario y en este momento se puede ver el cómo en la práctica ninguno de ellos se van cumpliendo y tampoco hay un nivel de garantía en esta situación. Así que, Vilma, cuando hablamos de derechos humanos, muchos dicen, ¿qué derechos humanos? Claro. La verdad, cotidiano estamos retrocediendo. Mira, precisamente iba por ahí, algunos dirán, ¿y por qué? ¿Qué importancia tendrá hablar de derechos humanos? Bueno, respondemos a esas preguntas. ¿Cuáles son esas importancias de derechos humanos? ¿Qué importancia tiene hablar de derechos humanos y también este día importante? Podemos significar que hace 76 años, después de una guerra tan cruel como ha sido la Segunda Guerra Mundial, en el cual se han violentado los derechos humanos, la humanidad ha retrocedido en el respeto a la vida, y que los estados hayan tenido que unirse para elaborar esta declaración hace 76 años. Y si comparamos en esta gestión, podemos ver que es un documento que ha movilizado, ha generado movilización a nivel mundial, ha logrado animar la organización de instituciones, ha logrado animar los tratados internacionales, convenios, por ejemplo, la CEDAW, que es un convenio de trato que tiene que darse a las mujeres. Entonces, la importancia tiene un estándar muy alto y los estados, que son los garantes de protegerlos, son aquellos que han suscrito acuerdos en las reuniones, en conferencias, ¿no?, del respeto a la vida, del respeto a los tratos que tienen que darse en todo nivel, pero que en la práctica parecerían que estuvieran cooptados por grupos de poder o grupos político-partidarios que solo velan sus intereses personales y no necesariamente están al servicio de la población. Y en ese ámbito podemos ver cómo se ha ido retrocediendo en el disfrute de los derechos humanos, porque la importancia esencial es un Estado y un gobierno se puede llamar democrático cuando hay el respeto a los derechos humanos. Un Estado puede plantearse como una nación progresiva, sana, cuando garantiza la vigencia de los derechos humanos. Pero cuando empieza a socavar aquellos, uno puede ver cómo hay un deterioro en la población, un deterioro económico, aumenta la inseguridad, aumenta la criminalidad, aumenta las acciones, delitos, y lo podemos ver en nuestro país. ¿Cómo es posible que tengamos tanto hacinamiento en centros penitenciarios? ¿Cómo es posible que un país que tenemos tanta riqueza y que hemos disfrutado de una riqueza material hace unos 10 años atrás en abundancia, estos gobernantes no han sabido efectivamente proteger los derechos económicos, hacer una buena inversión y ver el futuro? Ahora estamos en periodos de cosecha y la cosecha va a ser muy escasa, y lamentablemente los sectores más deprimidos, como son los que viven en la periferia, que viven en los cordones de las ciudades grandes, gente que vive al día, que tiene un cuartito de alquiler, esa es la gente que penosamente tiene que pagar el alto costo de uno de estos malos administradores que tienen la obligación de garantizar los derechos, pero que al final solo garantizan sus beneficios y privilegios. Entonces, la importancia de los derechos humanos es vital, y no es porque alguien nos lo tiene que dar, eso la población tiene que saber. O sea, cuando uno nace, los derechos humanos son inherentes al solo el haber nacido, ¿no? Como ser humano, el solo hecho de haber nacido, ya yo tengo mis derechos humanos. No es que el gobierno me lo tiene que dar, yo soy dueño de mis derechos. O sea,
y en ese ámbito doto mediante los derechos políticos y civiles, que elecciones, doto a unos representantes el poder para que estos administren la cosa pública, administren la justicia, y en función de ella yo siga disfrutando de los mismos. Pero podemos ver la situación en este momento, Vilma, la tremenda crisis del sistema judicial ha llegado a niveles, realmente a niveles increíbles, ¿no? Sentencias contradictorias, prorroguismo, o sea, pueden justificar todo lo que quieran. Sin embargo, esta instancia, que debería ser una referencia, que debería dar una ruta de comportamiento, está dando unas señales totalmente negativas a nuestra juventud. Entonces, ¿qué les podemos pedir a nuestros jóvenes? ¿Qué les podemos exigir si este nivel de autoridades, de jueces, actúan de esa manera con total impunidad? Entonces, licenciada Herrera, entonces hay ausencia de quienes deben proteger los derechos humanos, de quienes deben promover derechos humanos en el país. No están cumpliendo su responsabilidad y están vulnerando los derechos humanos por acción y por omisión. Las autoridades que están dadas por ley, y ¿quién garantiza los derechos humanos? Claro. Es el Estado. Son los gobiernos, desde el gobierno central, las gobernaciones, los municipios, todo servidor público. Esos son los garantes de los derechos humanos. Las personas cometemos delitos y la justicia tiene que garantizar que ese delito que ha vulnerado un derecho de otra persona se restituya. Pero en este momento vemos cómo está la administración de justicia, Vilma, totalmente sometida a un poder político partidario, sometida al poder del partido de gobierno en este momento. Y no vamos a decir que eso es solamente en este gobierno, es una enfermedad estructural, es una enfermedad de hace muchísimos años que no se ha tenido la capacidad de una vez cambiar. ¿Por qué? Porque hay gente detrás de este modelo de sistema de administración de justicia que se está beneficiando económicamente. Nosotros tenemos un activista de derechos humanos en el penal de Morros Blancos, y él alguna vez nos dice, porque está todos los días, las cárceles son una mina de oro para los abogados, fiscales, jueces, los malos, no vamos a generalizar, pero la actuación de algunos malos fiscales, jueces y la policía es una mina de oro. Mira, ante todos los argumentos que hizo, ante una lectura a lo que está pasando con los derechos humanos en el país ahora, ¿qué desafíos tenemos? ¿Qué soluciones tendríamos que plantear? Yo creo que hay un desafío muy grande el 2025. Vamos a tener momentos de alto nivel de tensión. Primero porque están desvinculando una cantidad de trabajadores que el ámbito central, las gobernaciones, los municipios tenían. Va a haber nuevamente personas, casi un ejército de personas en las calles sin fuentes laborales. Eso va a presionar la situación. Posiblemente mayor inseguridad, mayor conflictividad social. Entonces ahí hay un desafío para la sociedad civil. El cómo, a pesar del ambiente adverso, de este ambiente en el que la canasta familiar ha subido un 30% y mi salario sigue en el mismo, o de que el caserito que se vende sus productos tiene que subirle un poquito el precio porque si no empieza a comerse su capital. O sea, como sociedad civil vamos a poder afrontar ese desafío, porque el poder, el verdadero poder está en la sociedad civil, sino que realmente no hemos despertado. La sociedad civil no está despertando de manera sana, solo está despertando en términos de prebendas, ¿no? De ser funcional a un gobierno para que le den, no sé, ciertas cosas, pero como sociedad civil no estamos despertando, y ese es un desafío fundamental. El otro es que dependiendo cómo vaya el 2025, ojalá en las elecciones pongan efectivamente a un presidente y
y a una clase política que realmente sea mucho más ética, moralmente, que sea comprometida con su pueblo, que le apueste a que, a pesar que estamos en esta situación, el esfuerzo va a ser por el bien común. Esa es una posibilidad, porque solamente desde la actuación del poder político partidario que están en el gobierno, de una actuación honesta, uno podría tener medianamente un respaldo, y que ojalá ellos puedan un poco ir achicando ese estado y fortaleciendo sociedad civil. Y el desafío es también de los medios de comunicación y de los periodistas, a pesar de la adversidad con la que trabajan, porque efectivamente hay autocensura, en ocasiones no pueden hacer con libertad su trabajo, tienen que estar ahí un poco dependiendo cuál es la corriente que no le quite la propaganda. O sea, yo sé que es muy difícil el trabajo de los periodistas, sin embargo, son nuestros mejores aliados. Son nuestros aliados estratégicos porque amplifican la voz de las víctimas y nos permiten a nosotros, como activistas, defensores de derechos humanos, también levantar la voz por aquellos que están siendo víctimas de vulneración de sus derechos humanos. Entonces, el 2025 va a ser un desafío. Sociedad civil y los partidos políticos, que ojalá de una vez podrían entender que nuestro país es rico, que en nuestro país hay abundancia y que solo busca una administración decente y honesta. Y por el otro lado, instituciones de la sociedad civil, organizaciones, medios de comunicación, que también empiecen, así como tú, Vilma, a posicionar un debate mucho más sano, un debate en el marco de los derechos humanos, que es importante que la ciudadanía también vaya internalizando y conociendo qué son los derechos humanos, por qué esa Declaración Universal hace 76 años y por qué la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia nace hace 48 años. Hoy es nuestro aniversario. Hoy estamos como de cumpleaños, digamos, claro. ¿no? Organización que hemos nacido en la clandestinidad, sin personería jurídica, sin NIT, sin nada de eso, con el solo hecho del compromiso de defender los derechos humanos, de levantar la voz, y que a 48 años todavía seguimos personas en el servicio voluntariado, sin cobrar, sin favoritismos, sin agarrarnos de los poderes político-partidarios de ningún ministerio, así a pulmón y a lo llano, con la gente de a pie, en los mercados, en los centros penitenciarios, en los hospitales, en las comunidades. Ese es un verdadero activista de derechos humanos. Preocupante, licenciada Herrera, todo lo que menciona, todo lo que explica y la mirada que tiene a los derechos humanos en el país especialmente. La preocupación es grande y a esto que se suma esa vulneración de derechos económicos, como decías hace instantes, pues ojalá de alguna otra forma sepamos reaccionar y como ciudadanos civiles nosotros también sepamos respetar y valer ese derecho que nos corresponde. Muchísimas gracias, será hasta cualquier otro momento y felicidades por este trabajo arduo que ustedes realizan en defensa y también para poder validar los derechos que tiene que tener cada ser humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vilma, y nuevamente animar a la población en que el poder está en la sociedad, no en la fuerza, sino en la inteligencia, en la creatividad, y en que nosotros tenemos el verdadero poder en nuestro país, que cuando dotamos a los políticos, ellos no lo administran bien. En ese sentido, les animo que en este aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lean los 30 artículos que tiene esta declaración para poder comprender la plena vigencia y el cómo visionariamente han sido escritos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, lo propio, muy amable por estos minutos y por este contacto y por hablar de este tema muy importante, derechos humanos.